Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de actividades en orden al segundo congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. En esta ocasión estamos pues ya en la mesa en donde vamos a entrar en diálogo entre la paleografía, la historia de la ciencia y otras ciencias afines en este diálogo interdisciplinar. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues en este viernes 10 de septiembre estamos llevando a cabo ya la quinta jornada de este magno congreso de la asociación. El programa para el día de hoy pues es la mesa titulada Estudios históricos desde la paleografía, la filosofía, la historia de la ciencia y la literatura. Como coordinadora agradezco a la asociación pues no solo la invitación, sino que me permita también presentar estos trabajos donde pues entraremos en diálogos de diferentes disciplinas. Bueno, pues siguiendo el orden de este simposio, me toca la primera participación y bueno, pues mi ponencia, mi trabajo se titula De la seducción de la paleografía y diplomática a la investigación histórica. Voy a hacer un pequeño recorrido en algunos momentos importantes de la historia de la paleografía y la diplomática. Bueno, pues me permito iniciar. Bueno, pues la obra del erudito obispo y padre de la Iglesia, San Isidoro de Sevilla, evidenciaba ya en el siglo VI después de Cristo la noción del pasado imbricado en el presente y el convencimiento de la utilidad de la historia para los lectores, como se advierte en la siguiente cita que tenemos ahí en pantalla. La historia es de mucha utilidad, pues muchos sabios sacan de la narración de los hechos acaecidos en tiempos pasados los materiales necesarios para instrucción de los tiempos presentes. Sin embargo, sería hasta el siglo XVI cuando se ofrezca un ámbito teórico propicio para los historiadores y su quehacer, de modo que el trabajo histórico y la reflexión sobre el mismo quedara vinculado al de la verdad, del juicio crítico y de un método crítico de las fuentes, permitiendo observar cómo el pasado estaba más que nunca vinculado al presente. En este mismo orden de ideas, ya en el siglo XX, el historiador británico Edward Carr explicaría la historia como un proceso que jamás es en una sola dirección, sino que existe un camino de dos sentidos entre el pasado y el presente, pues conforme en virtud del pasado y de manera simultánea lo recrea continuamente, o como lo planteara Fernando Braudel, historiador francés, y cito, aprender acerca del presente a la luz del pasado quiere también decir aprender del pasado a la luz del presente. Fin de la cita. Entendida de este modo la historia como lo que hace e indaga el historiador y su función de inspirar una más sólida comprensión del pasado y del presente por su comparación mutua, es decir, captar lo pretérito por medio del cristal de lo contemporáneo, el historiador, como hacedor de la historia, debe apoyarse en las disciplinas auxiliares o vecinas y enriquecerse dialogando con ellas, pues, citando de nuevo a Braudel, no hay salvación fuera de los métodos de trabajo en equipo, y la historia, en tanto es todas las historias del hombre en el inmenso campo del pasado, tiene como oficio estar abierta y flexible. Acepta, por lo tanto, las lecciones que le ofrece su múltiple vecindad. Hablar de las labores propias del historiador nos lleva a pensar en los vínculos entre la paleografía y la diplomática y la investigación histórica, como conocimiento e interpretación del pasado, la cual no sería viable sin la preliminar lectura precisa y análisis de las fuentes, labor en la cual ambas ciencias tienen mucho que aportar. Pero a título personal, ¿cómo llegué a las fuentes o cómo las fuentes documentales textuales llegarían a ser parte medular de mi práctica profesional? Mis primeras aproximaciones a las fuentes fueron a partir del trabajo historiográfico, de los testimonios de misioneros y conquistadores del siglo XVI,
Posteriormente, a partir del diálogo que entablaban la paleografía y la diplomática en torno a estos materiales primarios y textuales, mi experiencia con los documentos en el archivo de notarías me llevaron a descubrir un fabuloso universo. A pesar de que los documentos son obras del pasado, evocables en los signos de la escritura que posibilitan el conocimiento de lo acaecido, por su carácter de testimonios directos, son instrumentos imprescindibles en el aprendizaje histórico. Sin embargo, para muchos, solo son papeles o escritos viejos, o sinónimo de polvo y olvido. Sin embargo, en mi caso, resultaron ser toda una revelación. La oportunidad de estar ante ellos y sumergirse en sus líneas por medio de la lectura es una experiencia placentera y de conocimiento única, pues de alguna manera el pasado es tangible, cercano y cautivador. Es como viajar en primera clase por los siglos de la historia y ver en primera fila su escritura. Admirar los trazos cambiantes de las grafías, enfrentar intrincadas abreviaturas con las cuales se fueron escribiendo, y si no fuera suficiente lo anterior, añadiría a estas impresiones el acto singular de tomar conciencia de que son reliquias, fuentes primarias, únicas e insustituibles, que conforman el entramado sobre el cual el historiador cimenta su investigación y construye el relato. Es decir, sumando todo esto, la experiencia se vuelve indescriptible. Fue tal el asombro y el atractivo que generaban la paleografía y la diplomática como ciencias humanísticas, que se sustentan en las fuentes portadoras de escritura, y al ser la escritura patrimonio histórico del hombre a partir de su entrada en la historia, no solo se puede degustar de ellas como ciencia, sino que resulta un deber imperioso hacerlo. Y en mi caso, lo he realizado a través del quehacer docente universitario. Praxis que sin duda forma parte medular del trabajo de cualquier historiador. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas ciencias y técnicas historiográficas, que versan sobre todo aquello que tiene que ver con lo escrito y las capacidades manipulativas de los documentos históricos, he podido percibir y darme cuenta que su poder ya no solo estriba en su capacidad de permitir saberes y consolidar destrezas, sino en su capacidad de fascinación y seducción. Si consideramos el significado de esta última palabra como adicción o efecto de seducir, es decir, de cautivar el ánimo de alguien, esta facultad cautivante entraña, según su propia definición, atracción o ganar la voluntad y atención. Y justamente ganaron mi voluntad y atención. Este guiarme aparte y al mismo tiempo atraer mi empeño y aplicación hacia los documentos, la morfología de sus letras, lo inaudito de sus abreviaturas, los lazos de unión y amistad de sus nexos, las fórmulas y frases ceremoniosas diplomáticas, sin duda son potenciadoras de la investigación histórica a partir de palpar justo este elemento, ¿verdad? Las interacciones paleodiplomáticas que se entretejen en los procesos de investigación y producción del conocimiento. De manera que ambos saberes ocupan un sitial destacado en la formación de quienes se han dejado seducir por Clio, la musa de la historia. Si bien es cierto que estas ciencias y técnicas historiográficas demandan copiosas horas de teoría y sobre todo de práctica, créanme, nos compensan con creces, pues no solo nos permiten estar en contacto directo con los documentos, sino que podemos llegar a estos materiales para su interpretación, obviamente precedidos de su lectura, pero en aras de convertirse en historia, gracias al oficio, ¿verdad?, del historiador. A partir de la naturaleza propia de los saberes paleográficos y diplomáticos, la escritura, como actividad humana, se vuelve protagonista, sujeto y objeto de estudio, y que ha de estudiarse en su ambiente social, es decir, en el contexto en el cual se desarrolló, dado que es una más de las piezas de la historia. En todo momento que se escribía, se establecía una relación creando armoniosa y repetidamente espacios escritos y no escritos, y los territorios de lo blanco y lo negro no dejaron de multiplicarse, lo cual sin duda propició que los objetivos y métodos específicos de investigación de ambas ciencias generaran un proceso dialógico interdisciplinario que implica puntos de encuentro entre las ciencias compartiendo sus respectivos conceptos y métodos, para ampliar la mirada respecto al objeto de estudio, haciendo posible aprender y enseñar a investigar históricamente con fuentes archivísticas, pues el proceso mismo que la investigación implica
va de la mano de la localización, selección, lectura atenta y procesamiento de la información que las fuentes ofrecen, hasta la transformación final de la información en conocimiento. Es decir, la paleografía y la diplomática, interesadas por la palabra escrita en los documentos, materiales que encarnan el pasado en el espacio y en el tiempo, se vuelven espacios formativos para quien se deja seducir por ellas en aras del saber histórico. Si definimos a la paleografía más allá de su sentido etimológico y lo concebimos como una ciencia autónoma que se configura como historia de la cultura escrita, la magnitud inabarcable de su objeto de estudio salta a la vista. Por dicha razón, el paleógrafo y archivista Jean Malon, que es el principal representante de la Escuela Franco-Belga de Paleografía, de modo esclarecedor apuntaba que ante la inmensidad de dicho universo, ninguna persona conseguiría siquiera explorarlo de manera total. Únicamente podría, y cito a Malon, vagabundear por él, pero de estos vagabundeos uno siempre regresará trayendo algo consigo. Fin de la cita. Para efectos de vagabundear, resulta prioritario promover el diálogo interdisciplinar educativo y la construcción de puentes integradores de saberes de diferentes áreas del conocimiento, fundando espacios reflexivos a fin de que la interdisciplina apunte hacia la comprensión de lo otro para poder profundizar en lo propio. Resulta ineludible entonces partir de un abanico de diferentes fuentes de información para acercarnos a las piezas documentales para su entendimiento y su posterior abordaje desde diferentes ópticas: histórica, administrativa, legal, diplomática, etc. En este sentido, la diplomática entonces, como estudio del ser y del devenir de la documentación, el análisis de la génesis, constitución interna y transmisión de documentos, ¿verdad?, resulta prioritaria. Considerando las tareas de la historia y la archivística que se amparan en las fuentes primarias que son objeto de la diplomática y en su proceso de constituirse como disciplinas científicas autónomas propiamente dichas, se han valido de los principios y métodos de la paleografía y la diplomática. Si bien la adecúan a sus fines y objetivos, adjuntan a sus respectivas metodologías las propias. Los cuerpos disciplinares, de este modo, y métodos asentados en los manuales de paleografía y diplomática, irían mostrando los vínculos de estos saberes con otras ciencias que ofrecen, a través de sus premisas de trabajo, nuevas posibilidades de acercamiento a su objeto de estudio, tales como la historia, archivística, el derecho, la filología, la codicología, la heráldica, la numismática, epigrafía, sigilografía, genealogía, cronología, entre otras, y que se hace patente en la bibliografía que mutuamente comparten. Pero, ¿en qué contexto surgieron estas disciplinas que son consideradas como imprescindibles interlocutoras de la historia? Haremos un poco de recuento del origen de estas disciplinas. Nos remontaremos al periodo del Renacimiento y las transformaciones que en su seno apuntalaron el retorno paulatino de la práctica historiográfica al modo grecorromano durante los siglos XIV y XV. Dichos vaivenes permitieron que el germen de un proyecto encaminado hacia una historia total fuera posible ya en el siglo XV y XVI, época en la que se intensificó el resquebrajamiento entre lo histórico y lo literario, y la historia, paulatinamente, fue abriéndose a otras fuentes, derivando en su emancipación total de la literatura. El espíritu humanístico, crítico, escrutador, pero sobre todo seducido por la antigüedad, significó un adelanto en la valoración y en el tratamiento de las fuentes históricas. Gradualmente fueron tendiendo puentes con distintas fuentes y métodos de investigación, los cuales se convertirían en ciencias auxiliares de la historia. A partir de ese momento, el historiador, ¿verdad?, será aquel encargado y al que se le reconocerá el derecho de fundamentarse en ellas, como condición previa para su obra. El desarrollo de diferentes disciplinas como la arqueología o los estudios filológicos, la numismática, la cronología, etcétera, fueron reavivando el estudio crítico de las fuentes, o lo que se conoce como la crítica documental, la cual contempla como elemento prioritario el análisis del contexto histórico, ¿verdad?, en donde surgen estos materiales. En el siglo XV, varios acontecimientos medulares anunciaron una nueva historiografía. Entre ellos destacaré que hacia 1440 el humanista y filósofo Lorenzo Valla, ¿verdad?, en un ideal de trabajar por el desarrollo de la cultura humana,
que era común a los humanistas, reconocería que para poder estudiar a profundidad a los autores romanos clásicos era esencial la lectura correcta de los mismos en su lengua original. Dada la relevancia de esta tarea, intentó hallar un método aplicable a cualquier obra y poder supeditarla a un examen meticuloso y desechar de este modo todo aquello que careciera de autenticidad. Estas bases no solo sentarían los métodos de la historia, sino también de la filosofía moderna. Sus aportaciones representan un momento determinante para la evaluación de la verdad en la historia como noción ahora avalada por la averiguación, la experiencia y el conocimiento. En su carácter pionero, Valla consideró a la investigación histórica lingüística como la reina de las sabidurías. Su famosa investigación realizada sobre el documento de la donación de Constantino el Grande, ¿verdad?, le llevó a descubrir el famoso y entre comillas fraude piadoso, gracias a haber recurrido al análisis comparativo filológico y de crítica interna documental, en lo cual demostró no solo profundos conocimientos filosóficos, sino un certero sentido histórico. A partir de ahí, la cuestión de la experiencia resultó el término sustancial. Los textos se vuelven iguales en derecho, todos están sometidos a la investigación crítica y a la mirada crítica, propiciando que la escritura de la historia fuera antecedida por el trabajo de la prueba, del reconocimiento y del empleo de documentación original y auténtica como medios para la búsqueda de la verdad, pues dicha averiguación fue considerada como la primera regla asignada a la historia. Como efecto de este proceso, el trabajo con las fuentes se mantendría durante el siglo XVI y XVII. Sin embargo, a fines de este último, el campo historiográfico renovaría el interés en la labor documental y en las fuentes, de tal modo que, y cito, la crítica adquirió mayoría de edad al establecer las bases garantes de los textos en que la historia se sustenta. De esta forma se iría desprendiendo la disciplina histórica que ya desembocaría después en el siglo XVI, ¿verdad?, en esta historia de erudición crítica documental y la crítica de las reliquias materiales. Para abordar de manera más precisa el nacimiento de la paleografía y la diplomática, es preciso evocar el contexto en el cual las escrituras y documentos de diferentes cancillerías, como la Cancillería Papal, las regias, la del emperador o de otros personajes relevantes de la historia, se habían puesto en duda a partir del humanismo y de las posturas de los famosos volandistas. La labor llevada a cabo por el monje y sacerdote benedictino de la Congregación Reformada de San Mauro, de la Abadía de San Germán en París, es decir, Jean Mabillon, un erudito historiador francés, fue sumamente provechosa. Él se dedicó al estudio de los diplomas y fue designado, ¿verdad?, y fue elegido para desarrollar toda una férrea defensa de ciertos documentos de la Abadía de Saint-Denis que habían sido tildados de falsos por un jesuita, el flamenco padre Daniel van Pampenbroek. Este último personaje, en 1675, había publicado en el tomo segundo de sus Acta Santorum una serie de categorías de análisis a las cuales tuvo que responder Mabillon. Para su defensa desplegó toda una metodología básicamente pericial encaminada a la lectura, transcripción, datación, identificación y clasificación documental. En la base de la crítica exhaustiva y analítica del peritaje de tintas, escritura, lengua y fórmulas en más de 200 diplomas, Mabillon realizó un trabajo comparativo de lo igual y lo desigual, de lo único y lo múltiple, es decir, de semejanzas que justifican y diferencias que desacreditan entre documentos de diversas épocas y naturalezas, que harían surgir los principios de la crítica documental y de la ciencia diplomática, y que quedaron plasmados en su obra magistral llamada De Re Diplomatica Libri VI. Esta fue publicada en el año de 1681. De los méritos de su obra, destaca haber sentado los criterios que permitieron discernir la autenticidad de los actos públicos y privados y haber enseñado como base de verdad la concordancia de esas fuentes independientes. He inspirado en René Descartes emplear el principio de hacer en todas partes desmontajes tan completos y revisiones tan generales como para quedar seguros de no omitir ningún elemento. Asimismo, y no menos relevante, Mabillon, en el capítulo 11 de su primer libro de su obra, apoyado en 158 facsímiles mismos que comentó,
Abordó temas paleográficos como la distribución de los diferentes estilos de escritura, las abreviaturas y signos de puntuar, solo por mencionar algunos. De esta manera inauguraba también el estudio de la escritura de manera sistematizada, enlazando, por tanto, el ámbito paleográfico al de la ciencia diplomática, dando nacimiento de manera precisa a la paleografía. Esta, si bien nace como una ciencia medievalista con vocación al conocimiento de las escrituras, pues también fue desarrollando y ampliando sus campos de interés. Se incorporan entonces elementos de juicio a estas dos nobles disciplinas, como la ciencia de la escritura, el soporte escriturario, el estilo, la formulación, y otras disciplinas entrarían también en diálogo para poder llevar a cabo dicha labor. El gran historiador Marc Bloch ya contemplaría que la grandeza del siglo XVII estaba justamente en el año en el que Mabillon había publicado su obra. Y citando a Bloch, destaco, una gran fecha de la historia del espíritu humano, el momento decisivo en la historia del método crítico. Fin de la cita. De esta manera se quedaba fundada la crítica de los documentos archivísticos y de todo lo anterior y del suplemento que publicara después en 1704 el propio Mabillon, pues sería el nacimiento de este método histórico por el cual es posible apartar lo verdadero de lo falso, dotando a la historia de un estatuto científico y dar pie a la perfección de los instrumentos de investigación y de nuevas ciencias auxiliares, por ejemplo, la heráldica. En el siglo XVIII, en 1708, de manera concreta, otro monje benedictino, Bernard de Montfaucon, establecería con rigor su método para abordar los textos griegos en una obra publicada, Paleografía Greca, que también fue publicada en París. El título es más que esclarecedor y puso ya por primera vez, ¿verdad?, o inaugura el término de paleografía de manera oficial. A lo largo del siglo XVIII se publicarían una serie de obras que fueron nutriendo la historia de esta disciplina, que si bien inició a la sombra de la diplomática, iría adquiriendo su plena identidad al separarse de ella conceptual y metodológicamente. Durante los siglos XVIII al XIX, los historiadores pondrían a punta una crítica de los documentos, una crítica externa o de autenticidad y una crítica interna o de credibilidad. Ya para terminar, solo quisiera agregar, citando y haciendo eco de las palabras de Jacques Le Goff, en donde dice que para que un testimonio sea reconocido como auténtico, el método anteriormente ya explicado exige que presente una cierta similitud con los testimonios vecinos. Y esto pues también habla y enfatiza este carácter interdisciplinar. En esta línea, entonces, Le Goff precisará que todo tipo de documento debe ser juzgado, pues no es inocente. Por ello, al historiador compete discernir la falsedad, evaluar la credibilidad, pues de otra manera los documentos no se constituirían como fuentes históricas, sino después de haber sufrido un tratamiento destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad. Si bien la obra del Maurino Mabillon sentó las bases y objetivos de la disciplina diplomática y de la disciplina paleográfica, pues han sido todos estos vaivenes que le han dado ahora su estatuto de ciencia autónoma como ciencia de las escrituras escritas. Y bueno, pues con esto doy por terminada esta participación y les agradezco mucho su atención. Ahora continuaremos con la siguiente participante de esta mesa. Le vamos a ceder ahora la palabra a la licenciada Rocío Peralta Becerril, quien es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es miembro de esta Asociación Interdisciplinaria de Estudios Históricos para México. Sus líneas de investigación son la historia de la ciencia, principalmente en el ámbito decimonónico. Nos presenta su ponencia titulada Junta de Sanidad Municipal de México 1820, precursora de la salud pública. Licenciada Rocío Peralta, tiene usted la palabra y dejo de compartir. Perdón, no me responde aquí para dejar de compartir. Ay, parece que se trabó un poquito. Permítanme.
Listo, maestra, ya Listo. Gracias, es que se había trabado acá el archivo. Pues Buenas adelante. tardes. Gracias, maestra. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Antes que nada, agradezco a la maestra Elena Ansúrez por haberme invitado a participar en esta mesa. También a los organizadores de este congreso, de este segundo congreso, a nuestro presidente, el doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega, y a todos los que amablemente nos están siguiendo en este segundo congreso. También quiero dar un agradecimiento a la maestra Débora Stockberg, que nos sigue desde Vancouver. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Mi trabajo se llama la Junta de... Voy a compartir pantalla. ¿Ya está? Sí. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, antes que nada, bueno, les quiero platicar algo. Hace unos meses, cuando me invitaron a participar en este segundo congreso, pues dudé porque yo dije, bueno, pues la situación en México y en el mundo en general, pues ha traído muchos cambios, y entre ellos pues han cerrado los archivos, las bibliotecas, y es hasta un tanto complicado. En ese momento pensé, pero después dije, no, claro que no es tan complicado. Siempre hay otros recursos y otras herramientas con las que uno puede realizar investigaciones, y me refiero a los recursos digitales. Entonces, varias bibliotecas o instituciones que se encargan de resguardar estos documentos, fuentes primarias, pues nos facilitan el trabajo de historiador, porque podemos ingresar a cualquier hora del día y en cualquier día, ¿no? Y en cualquier horario. Entonces, bueno, eso nos permite, y por esa razón ya dije, bueno, sí voy a participar, porque ya con estas fuentes, pues ya se pueden, son herramientas de fácil acceso. Y me di la tarea a buscar en la Biblioteca Nacional Digital de México y encontré este documento, la Junta de Sanidad Municipal de México de 1820. Así titulé mi trabajo, y bueno, me hice la pregunta, ¿habrá sido de verdad una precursora de la salud pública? Y pues bueno, les platico un poquito del documento. Este documento es un impreso que está en la Biblioteca Nacional Digital, en la colección de obras antiguas raras. Bueno, ya les mencioné el título, y data de 1820. El autor es Agustín Iglesias. Consta de 38 páginas. Este documento nos habla de un proyecto para elaborar un reglamento de salud pública en la Ciudad de México de esa época, dadas las circunstancias en las que se encontraba la higiene de esa época en la ciudad. La metodología que empleé para esta investigación, me basé en los estudios sociales y culturales de la ciencia, a través de los cuales se busca comprender no solo cuándo y el quién de los avances del desarrollo de la salud pública, sino cómo se llega a ellos, de qué forma, qué resultados se obtienen, cuáles son sus significados culturales y qué manifestaciones se derivan de este tipo de conocimientos y prácticas. Juan Pimentel nos dice que los estudios sociales y culturales de la ciencia nos acercan a esta como una realidad diversa y mutable que dependen de lo social y de lo histórico, lejos de una concepción universalista y permanente del conocimiento. De esta manera, el conocimiento científico, como toda clase de conocimiento, no surge como una práctica
espontánea y que no vaya a fallar en un momento dado, sino que se va perfeccionando y desarrollando en el tiempo. Y siempre se encuentra sujeta al momento histórico en el que se desarrolla, al contexto político al que sirve o del que se sirve, o a uno cultural que define sus intereses o prioridades. De esta manera, la creación de las juntas son un ejemplo de lo que les menciono, la metodología que utilizo, ¿no? En fin, con esta pequeña investigación que realicé, el objetivo es señalar si de veras las juntas de sanidad fueron una parte importante de la formación de las instituciones encargadas de la salud pública que actualmente conocemos. Bueno. Permítanme. Es que no me sube. Disculpe, maestra, licenciada Rocío, ¿cree que pueda ampliar su imagen de su diapositiva? Yo creo que sí. No sé si en el ángulo superior derecho, donde están esas flechitas, junto a personalizar. Déjame ver, es que estaba... no sé cómo abrirla más. Personalizar ya. Así, al lado derecho de personalizar, no sé si en las flechitas que están en el botón de la derecha. ¿Ya? ¿Está más grande? No. Mueva su mouse ahí donde es personalizar, más hacia su derecha al botón de donde esas flechitas. A ver si ahí. A ver, permítame, maestra. Ahorita pido ayuda porque no sé cómo hacer esto, la verdad. Para... Nada más dale F5, presiona F5 y ya se hace grande. ¿Sí? Listo, pero no. A ver. Debes presionar F5 sobre la presentación, no en el escritorio. No me da. También puedes presionar el botón, el círculo verde que está arriba, del otro lado. Ahí. No, ya está. Ay, gracias, Rodrigo. Ya, gracias. Listo. Perdón. Bueno, pasemos a la siguiente parte del trabajo. Les voy a dar una pequeña introducción de qué es el concepto de salud pública. En esa época no era la salud pública como la que actualmente conocemos. Este concepto comienza a desarrollarse o a germinar por el siglo XVIII con las ideas de la Ilustración, los fines que perseguía la Ilustración de que los ciudadanos tenían derechos y que el Estado de alguna manera estaba implicado en esos derechos. O sea, tenía la obligación el Estado de cuidar a sus ciudadanos, a su pueblo, darles condiciones adecuadas de alguna manera de limpieza en las calles, todo lo que ahora que actualmente conocemos como salud pública, es decir, prevenir epidemias, erradicar vacunas, en fin, todas esas cuestiones, pero en esa época no estaba así desarrollado. Y hay dos personajes importantes, son filósofos y médicos a la vez, es Gottfried Wilhelm Leibniz, quien manifestó que la medicina, la salud y el bienestar debían ser fomentados a
través de medidas estatales y con la educación de los ciudadanos. También Johann Peter Frank, considerado como el pionero de la salud pública y social, señaló la estrecha relación que existía entre el bienestar del Estado y la salud del pueblo. Cito, las buenas regulaciones sanitarias son tan necesarias como la prosperidad. Se deben de prevenir las enfermedades contagiosas y emplear todos los métodos conocidos para mejorar la salud de la comunidad. Frank consideraba que era necesario una policía médica encargada de regular y vigilar todo lo relacionado con la salud y la higiene. A él se le atribuye este término de policía médica. Incluso escribió un tratado haciendo referencia a lo que él consideraba todo lo que debería de abarcar la salud médica. Estos personajes, a través de observaciones y de investigaciones, se fueron dando cuenta qué era lo que provocaba que el pueblo se enfermara y cómo había una relación de ciertos factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la alimentación. La alimentación decía, bueno, ¿cómo es posible que estas personas trabajan de sol a sol y tienen una escasa alimentación? Entonces, ahí ya empiezan a ver esa relación, porque decían cómo ciertos sectores de la población se enferman más que otros sectores, ¿no? Y empezaron a hacer también relaciones de las calles sucias, las viviendas insalubres en las que ellos ¿cómo se llama? Vivían, y que todo eso a la larga, cuando había un brote de epidemia, pues más se expandía. Entonces ellos comenzaron a ver que estos problemas tenían que ser solucionados en gran medida por el Estado y también dándole una educación, una explicación a los ciudadanos. Por eso, bueno, estos problemas iban incrementando día a día. Por eso los llevaron de alguna manera a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Empezaron a reflexionar sobre todos estos médicos y, bueno, hacer las propuestas necesarias. Ellos pensaban que, como les había mencionado, el Estado tenía la obligación de cuidar las ciudades, de limpieza, el desasolve del drenaje, el alumbrado, y, bueno, todas estas ideas que ellos tenían en mente, pues pensaban, si no se solucionan, pues cuando llega el desarrollo del Estado moderno que se había, digamos que se había iniciado. En este sentido, la tecnología y los avances de la tecnología y la ciencia fueron factores importantes que ayudaron a estructurar la salud pública, porque por esa época empiezan todos los descubrimientos de instrumentos médicos, de aparatos, el microscopio, que también fue una herramienta muy importante para ir descubriendo todos esos gérmenes que propiciaban las enfermedades. La siguiente parte de mi trabajo es decirles de alguna manera, explicarles cómo se forman las juntas. Entonces, bueno, regresando al pasado, cuando las tropas francesas invadieron España en 1808, hubieron muchos cambios, tanto de leyes, administrativos, políticos. Muy difícilmente volvieron a hacer esos cambios, regresar a su inicio como habían estado antes de la invasión francesa. Cuando la invasión francesa estaba gobernando Carlos IV, y por algunas razones que ahorita no vienen al caso, le cedió el trono a su hijo Fernando VII. Pero
al mes de que estuvo su hijo gobernando, regresó el trono a su papá y se lo cedió a Napoleón para para coronar emperador a su hermano José Bonaparte. El pueblo ante estas situaciones estuvo muy descontento y se empezaron a organizar en juntas y formaron un frente común, la famosa Junta Central de 1808. Con esta junta redactaron la Constitución de Cádiz en 1812, que estuvo en vigor hasta 1814 y después ya fue suprimida por Fernando VII. La Constitución de Cádiz llegó a México en ese mismo año, en el mes de septiembre. Pero obviamente esta nueva Constitución también trajo cambios aquí en la organización política, social y administrativa. Por ejemplo, el virrey ya no fue, se suprimió el cargo de virrey y se le nombró jefe político supremo. De esta manera se daba mayor libertad a las provincias, ya que las nuevas leyes autorizaban a la ciudad y a todos los pueblos que contaran con más de 1,000 habitantes a elegir su propio cabildo. De esta manera ellos conseguían mayor independencia y menos control del gobierno central. Mediante la Constitución de Cádiz promulgaron en 1813 elaboraron un documento que se llamó la Instrucción para el Gobierno Económico Político de las Provincias, con la finalidad de, cito, el régimen económico de las provincias debe quedar confiado a cuerpos que estén inmediatamente interesados en la mejora y adelantamiento de los pueblos de su distrito, cuerpos que, formados periódicamente por la elección libre de sus mismas provincias, tengan además de su confianza las luces y conocimientos locales que sean necesarios para promover su prosperidad sin que la perpetuidad de sus individuos o su directa dependencia del gobierno pueda en ningún caso frustrar el conato y diligencia de los pueblos en favor de su felicidad. Fin de la cita. Así que en esta cita, bueno, el gobierno tenía la obligación de cuidar la libertad y las facultades humanas de cada individuo, según fueran sus necesidades y sus obligaciones. En este documento, en el capítulo 1, se hace referencia de las obligaciones de los ayuntamientos y en ello se hace mención de la policía como una organización encargada del bienestar de la población en manos tanto del gobierno provincial como el municipal. Así, de esta manera, van a nacer las juntas provinciales que estuvieron presentes en esa época. El ayuntamiento, como órgano representativo del gobierno municipal, fue el encargado de regular y de intervenir de forma directa en la organización de las juntas provinciales de sanidad. Esta decisión fue tomada por las normas liberales de las Cortes de Cádiz al inicio del siglo XIX. Las juntas de sanidad fundamentalmente se encargaron de vigilar el aseo de las vías públicas, plazas, mercados, fuentes, asilos, casas de caridad, hospitales y cárceles. También se señala que se encargaban de repartir alimentos y medicamentos a la organización de hospitales provinciales, evitar la propagación y contrarrestar los efectos de los brotes epidémicos. Aunque estas juntas se formaron, pero no quedaron, digamos, desvinculadas del protomedicato, que era la institución en esa época que se encargaba de vigilar todos esos aspectos de la salud, porque en este documento, cuando hacían sus reportes, por llamarlo de alguna manera, se lo mandaban al protomedicato. Entonces sí tenían una relación estrecha, así es que no se manejaron de manera independiente del protomedicato. Siguieron de alguna manera siendo parte de este organismo.
Las juntas de sanidad estaban principalmente compuestas por regidores, por autoridades religiosas, por representantes del arzobispado, un jefe político, un diputado provincial, médicos, cirujanos y boticarios. Ahora sí pasemos al documento que es en el que me centré, y es la Junta de Sanidad Municipal de México 1820. Esta junta, me van a decir por qué les dije antes del documento que elaboraron de la instrucción para las provincias, porque porque la Junta de Sanidad se deriva de ese documento. Lo hicieron bajo las reglas de ese documento que se elaboró en 1813. Y esta junta se formó siguiendo los estatutos del capítulo primero, artículo 4 de la Instrucción para el Gobierno Económico Político de las Provincias de 1813. El propósito de la Junta de Sanidad de México fue el de regular la higiene en las calles, además de evitar la propagación y el contagio de enfermedades infecciosas entre la población. Y 6 fueron los puntos más importantes a tratar. La vigilancia de los cementerios, porque en las iglesias, bueno, se acostumbraba que ahí enterraban a las personas que fallecían, pero no había una regla de decir, bueno, a tal profundidad y bajo estas condiciones. No, los enterraban y quedaban casi al ras del piso, de la tierra, y cuando había deslaves o llovía mucho, pues se salían de donde estaban enterrados y ya en estado de descomposición. Y bueno, en eso pues decían, no, esto no es posible que sea, entonces se tiene que regular esa parte. Otra cuestión, la función de los carretones. Había unos carretones, tengo entendido, que sacaban todo lo que lodo acumulado de las famosas atarjeas, sí, que era una especie de drenaje, pero no había una regla. Entonces en algunos lados lo hacían muy ancho, en otros más angostos, en otros era más profundo y en otros era más superficial. Estos carretones se encargaban de sacar ese lodo, pero muchas veces lo sacaban de una calle y lo iban y lo depositaban en otra calle. Entonces lo que querían es que lo sacaran, pero que lo llevaran fuera de la ciudad, que al final era la misma situación, nada más cambiaban la basura de un lado a otro, ¿no? Bueno, la limpieza de las atarjeas, como ya se las mencioné, además decían que las atarjeas se tenían que, aparte de sacarles el lodo, pues también limpiarlas con agua, porque muchas veces ese lodo durante muchos días, bueno, ya era un lodo podrido que emanaba olores muy desagradables. Prohibían también que algunos negocios estuvieran dentro en la ciudad o que regularan su situación, porque, por ejemplo, las vísceras de los pollos, de los pescados, de los animales, pues los echaban en esas atarjeas o simplemente los dejaban en la calle, ¿no? En lo que se llamaría banquetas. Bueno, los drenajes que es la misma función de las atarjeas, y la limpieza de las calles. Esos eran los 6 puntos importantes que se trataron en esta Junta de Sanidad. El reglamento que elaboraron estas personas consta de 5 capítulos. El primer capítulo nos habla de los individuos que la conforman. Ya les mencioné que estaban
estaba integrada por un alcalde, el cura más antiguo de la demarcación, de 2 regidores, de médicos y de vecinos. El ayuntamiento fue el encargado de elegir a los integrantes de la junta, así como del número. Por lo regular eran los regidores los encargados de la policía médica. Las elecciones se llevaban a cabo cada año. El que fuera alcalde en la época se le designaba como presidente y el secretario era el mismo que servía al ayuntamiento. Así se conformaba la Junta de Sanidad. En el capítulo 2 nos habla del lugar de las juntas. Las juntas se realizaban en el lugar que designaba el presidente de la junta. Muchas veces lo hacían en alguna casa de alguno de los que conformaban esta junta, o lo hacían en el ayuntamiento. Y ellos decidían a qué hora se hacían las juntas, si en la tarde, en la noche, y el tiempo que decidieran para discutir todos los asuntos. Eso trata el capítulo 2 y el capítulo 3. Generalmente no se sobrepasaban de 2 horas. Aproximadamente las sesiones eran de 1 hora, salvo algunas excepciones en que había casos que era necesario que se asignaran más horas, pues entonces se hacían. Habitualmente se reunían una vez por semana, pero de ser necesario, cuando había, por ejemplo, brotes de epidemia o algún otro caso importante que se tenía que tratar, bueno, pues entonces se reunían 2 veces por semana. Por lo que me di cuenta por el día y eso, se juntaban los martes, según yendo fechas, algo así. Las discusiones, en el capítulo 4 habla de las discusiones, y las discusiones generalmente se hacían a puerta abierta, pues para que todo el mundo supiera de qué asuntos se estaban tratando. Pero algunas veces, si lo ameritaba la junta y no querían que los demás se enteraran, bueno, lo hacían a puerta cerrada. Y el último capítulo, nos habla de cuál era el objeto principal de esta junta, y 2 eran principalmente sus objetivos. 1, primero, impedir las enfermedades, impedir la propagación de las enfermedades. Es decir, poner en práctica los preceptos de la higiene pública en cuanto se refiere a la atmósfera circundante, la limpieza de las calles que ya les mencioné, y plazas, edificios, fuentes, la cuestión de los alimentos, que muchas veces los vendían echados a perder o rancios. También se refiere al ejercicio de la medicina, la cirugía y farmacia en todos sus ramos, que se encarga. En estas cuestiones, principalmente, estos asuntos se los encargaron a los médicos. En las cuestiones de limpieza, de higiene, de epidemias y de revisar medicinas y hospitales. El segundo fue auxiliar a la población, es decir, prestar una ayuda humanitaria y caritativa cristiana. A todos los establecimientos de beneficencia en esta área estuvieron a cargo los individuos de la Junta, que la Junta consideró aptos para el cumplimiento de estas funciones. Es decir, se dividieron en 2 grupos, ¿no? Por un lado estaban los médicos encargados de salud, epidemias y limpieza e higiene. Por otro lado era el auxiliar a los hospitales. Generalmente en esta época, pues la ayuda que prestaban de salud era prácticamente una especie de caridad. Era muchas veces para limpiar su conciencia, y pues era de manera caritativa, o sea, eran de personas que apoyaban a los hospitales, pero no el Estado. El Estado estaba involucrado en esas cuestiones. De todas maneras, bueno, después de la independencia, México estuvo
sumergida en un caos tanto político, social, religioso, económico principalmente. Entonces, bueno, pues no había dinero para abastecer esos hospitales de medicamentos o de víveres, lo que se necesitara, ¿no? Las personas que se les asignaron estos trabajos, cada semana tenían que dar un reporte de lo que realizaban, ¿no? Y también asistían cuando había alguna denuncia de alguna persona que en una botica, en tal botica X, le habían dado el medicamento mal o alimentos echados a perder. Recurrían las personas a estas juntas y entonces las personas encargadas de revisar esas cuestiones iban y ya trataban de sancionar, y ellos daban ese reporte a la junta, y estos reportes los mandaban al protomedicato. Así es que por eso les mencionaba que no estaban completamente independientes uno del otro. De alguna manera trabajaban en conjunto en estas cuestiones. Y bueno, por último, les voy a hablar de las consideraciones finales. Pues las ideas, una de las ideas de la Ilustración era el bienestar común. Todas estas ideas de la Ilustración poco a poco fueron permeando al México independiente, y quizá, y probablemente antes también ya iban permeando. Pero como les mencionaba, la inestabilidad política, económica y social por la que estuvo México atravesando durante varias décadas, pues no lograron estas organizaciones sentar, digamos, de alguna manera las bases para crear una institución encargada de la salud pública. Me parece que todo quedó en buena voluntad. Sí estaban preocupados muchos médicos por la situación, pero solamente quedó ahí. Va a ser hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con el Porfiriato, en que él emprende un proyecto de Estado modernizador, y es cuando se les va a empezar a considerar a organizar una institución como salud pública, ¿no? Como lo que actualmente, ahí empieza como que a germinar. Actualmente el concepto de salud pública, pues es, bueno, encontré una definición, se las leo, que es la acción colectiva tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud de la población. El propósito fundamental es alcanzar los más altos niveles de bienestar físico, mental y social, de acuerdo a los conocimientos y recursos existentes. Quizá en algunos países se haya alcanzado este concepto. Creo que en México todavía nos falta alcanzar, pienso yo. Y bueno, y por otro lado también les quería mencionar nuevamente que la importancia que tienen las fuentes digitales, los archivos, y pues nos abren otra herramienta para poder seguir realizando las investigaciones. Y bueno, con esto termino mi presentación y les agradezco mucho a todos por su atención. Gracias. Bueno, agradecemos a la licenciada Rocío Peralta Becerril su participación, un tema muy interesante sin duda. Como pudimos observar, hay muchos temas que podríamos todavía transportar a tiempo presente y bueno, abonar mucho en la historia o solución de estos problemas. Muchas gracias. A continuación, vamos a darle la palabra al maestro Carlos Peláez Hernández, quien es licenciado y maestro y candidato al grado de doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En la licenciatura realizó estudios ad diltei y su idea de la vida histórica,
fue dirigido por la doctora María Rosa Palazón. Es especialista en la fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur, en particular sobre el tema de la concepción del tiempo histórico. Es profesor de medio tiempo en la Universidad de Morelos, en las licenciaturas en Pedagogía y en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena. Cuenta con algunas publicaciones pedagógicas y asimismo también él es miembro de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. La ponencia que hoy va a compartir con nosotros se titula Aportaciones metodológicas de la hermenéutica en la historia y las ciencias sociales. Maestro Peláez, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Elena Ansúrez. Les agradezco mucho este espacio. Agradezco a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. Siempre nos han facilitado estos espacios, hay que continuarlos. También al doctor Rodrigo Vega, nuestro presidente, siempre ha estado pendiente y atento a todos estos eventos. Bueno, hoy voy a empezar a compartir pantalla. Me dicen si lo ven, por favor. Sí, maestro, ya es visible. Si gusta nada más agrandar la diapositiva. Ok. Gracias. A ver si funciona esto. Le apachurro uno y no avanza. Ahí está, creo. Sí, ya creo que ya quedó bien, ¿no? Bueno, sí, maestro. Gracias, maestra Elena. Bueno, el tema que ahora les presento son algunas aportaciones metodológicas de la hermenéutica a la historia y las ciencias sociales. Quisiera empezar primero diciendo que intento hacer un diálogo entre diversas disciplinas, principalmente la historia. Yo estudié historia también y se presentan aquí también muchos historiadores. Me gustaría llevar a cabo un diálogo con ellos, pero también, bueno, después entré a dar clases a educación. Ahora trabajo en la UPN Morelos y tenemos algunos alumnos aquí. Entonces también quiero llevar a cabo un diálogo con la pedagogía o con la educación. ¿Cómo le muevo aquí? Hasta abajo, ¿cuál será el lado izquierdo? Por ahí debe haber unas, abajo, más abajo. Por ahí debe haber unas, a ver, dale un clic. Por ahí hay unas flechas. No aparece nada. O con enter. Abajo. Están en la esquina, ahí se ven, están en la esquina. En esa misma esquina, bájate más. Ahí. Es que están como transparentes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quisiera empezar definiendo a la hermenéutica como la filosofía de la interpretación de textos y de la existencia humana. Algunos mencionan que es una disciplina, pero a mí me gusta pensarla un poco más amplia en cuanto que implica una antropología filosófica, una ontología, como ahorita lo vamos a ver, tiene consecuencias epistemológicas y también tiene implicaciones estéticas, éticas y políticas. Me parece que es mucho más amplio el campo hermenéutico. Y bueno, con Gadamer, por supuesto, la hermenéutica tiene fundamentos filosóficos muy fuertes. Empecemos. Mauricio Bochot nos recomienda mucho siempre empezar definiendo, ¿no? Hay que definir en primer lugar. Y según G. Evelyn, la etimología de hermeneia significa tres cosas. En primer lugar, expresar, afirmar, hablar, comunicar o manifestar el pensamiento. Esto lo podemos encontrar ya en Aristóteles, en su texto sobre la interpretación. Interpretar es ya manifestar o comunicar un pensamiento, ¿no? Decirlo, hablarlo es interpretar. También significa explicar, ¿sí? Otra vez volvemos a encontrar el término de interpretar, aclarar, exponer, ¿sí? Ahorita las compañeras que me antecedieron, bueno, acaban de exponer, es decir, acaban de interpretar, es decir, llevar a cabo una interpretación, una mediación entre el conocimiento que ellas tienen y un público que nos está escuchando, ¿no? Entonces, exponer, exhibir, también es interpretar. En alemán, este término, Auslegung, significa esto precisamente, interpretar, aclarar, exponer, ¿no? También se traduce como versión. La interpretación es una versión de los hechos, podemos decir. También significa traducir, trasladar, llevar una cosa a otra, ¿sí?
En ese sentido, por ejemplo, el profesor, las profesoras, somos hermeneutas, ¿sí? Así le dice Cladenius, ¿no? Son hermeneutas que transportan o trasladan, traducen un conocimiento a un público, en este caso estudiantes o alumnos. Podemos decir entonces que la hermenéutica es la mediación y transmisión de un mensaje, de un anuncio, como Hermes. Aquí les puse la imagen de Hermes con sus alitas en los pies. Es un mediador, ¿no? Como entre los dioses y los hombres. La hermenéutica siempre es una mediación entre una cosa y otra. A ver, aquí están las flechitas. Muy bien. Y bueno, para ser más claros e ir para ser más claros e ir delimitando el tema, ¿qué textos estamos interpretando? Bueno, ya desde Schleiermacher y también en Gadamer nos encontramos con que interpretamos textos orales, ¿sí? Ya desde muy pequeños, ¿sí? De niños, estamos ya interpretando el sentido de las palabras que nos están dando nuestros padres, ¿sí? En primer lugar, ¿no? Nuestros familiares, quien sea. Estamos ya interpretando desde cierto contexto ciertas conversaciones, ¿sí? Schleiermacher lo dice, no solo aplica en escritos, sino en toda conversación estamos utilizando la hermenéutica para poder comprender el sentido de lo que se está hablando. Si hacemos caso a Paul Ricoeur, un filósofo francés, también la acción significativa, como él le llama, también es un texto que podemos interpretar. La acción considerada como un todo, ¿no? Y en relaciones, como una red, como ahorita lo vamos a ver en el texto configurado, la acción significativa. Esto lo digo porque también, por ejemplo, en pedagogía o algunos otros compañeros, por ejemplo, en la licenciatura en intervención educativa, bueno, se les pide a los compañeros, a los alumnos, a las alumnas, que hagan un estudio de campo, ¿sí? Y por lo tanto, la hermenéutica nos puede servir como instrumento para interpretar las acciones humanas a partir de un contexto. Y por último, algunos lo ponen en primer lugar, interpretamos textos escritos, ¿no? Y en ese sentido, las ciencias sociales, no solo la historia, sino también el derecho, la sociología, en fin, las ciencias sociales que están ocupando textos, que estamos leyendo textos, bueno, pues la hermenéutica, por lo tanto, se convierte en un eje fundamental para la interpretación de estos textos. Por aquí, luego nos salen, aquí está. Bueno, para delimitar más y más el tema, quiero decir que yo me voy a concentrar en esta explicación en la fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur, ¿sí? Que es el filósofo que yo estoy estudiando. Específicamente estudio el tiempo en la obra de Paul Ricoeur, en mi tesis de doctorado. Y bueno, justo la fenomenología y la hermenéutica nos van a servir de fundamentos y los Creo que se pasmó la imagen. No sé si el maestro Carlos no me escucha. Creo que tenía problemas con su conexión. Hace ratito se salió por lo mismo. Bueno, vamos a esperar que el maestro Carlos pueda reanudar la ponencia. Bueno, les recuerdo que en el chat pueden poner sus preguntas, tanto en el chat de Zoom como en el chat de la página de Facebook, y las leeremos al final de la mesa. Ya regresó. El Carlos está conectándose. Perdón, ¿me escuchan? Se me fue la señal, ya regresé. Sí, Sí, te escuchamos. maestro Carlos.
Sí, ya lo escuchamos. Gracias. Perdón, una disculpa, se me fue la señal. Ana o Claudia, ¿creen que me puedan apoyar ahora sí con la presentación, por favor? Que ya estoy en otro lado. Gracias. A ver si me logran ver. Se supone que ya estoy por aquí. Sí, gracias. Otra más, por favor, Claudia. La siguiente. Sí, siguiente, por favor, Claudia. Ay, demonios. Ahí, ahora sí. No, antes. Estábamos en la fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur y les decía entonces que parte de la intencionalidad de la fenomenología Carlos, voy el a... sentido, ¿sí? Carlos, ¿me escuchas? Es mejor si apagas tu cámara para mejorar la transmisión de datos. Perdón, se me está yendo la señal, ni en un lado ni en otro tengo. ¿Ya me escuchan? Sí, te recomiendo que cierres la cámara para mejorar la transmisión de datos. Y nos quedemos nada más con tu audio. Sí, profesor, gracias. Bueno, les decía que la hermenéutica, sí, gracias, profesor Rodrigo. Espero que me escuchen bien. Les decía que la finitud significa tres cosas. Uno, que somos seres mortales y que por lo tanto vamos a morir, ¿sí? Y que nuestro conocimiento no puede ir más allá de este conocimiento. Es lo que le imputa o le objeta Dilthey al positivismo de Comte, por ejemplo. ¿Cómo poder determinar el futuro si somos finitos? Otra definición de la finitud es estar en medio, ¿sí? Es decir, no estamos ni en el principio ni somos ni al principio ni al último de la fundamentación. Estamos en medio, ¿sí? Y otra cosa que significa finitud es la no transparencia. Vengo a robar o no sé qué. Le digo, mira, es algo que yo no he dicho, ¿sale? Le digo, no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho. Le digo, yo no sé quién está pensando eso. Si gustan apagar sus micrófonos, por favor. ¿Podrían cerrar los micrófonos, por favor, que se escuche interferencia? Gracias. Otra definición de la finitud es la no transparencia del sujeto consigo mismo. No nos podemos conocer de manera perdón. Lo que pasa es que vivo yo aquí en Huitzilac y se va muy fácilmente la señal. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Claudia. Espero que me sigan escuchando. Sí, maestro, sí lo escuchamos. Siguiente, por favor, Claudia. Gracias. Ahí está. Bueno, vamos a distinguir entonces a la hermenéutica en dos niveles. Un nivel ontológico, del cual ahorita hablaremos, y un nivel epistemológico. Por favor, siguiente, Claudia. En este sentido,
En ese sentido, en el carácter ontológico, parte Ricoeur de la vida fáctica, de la idea de Heidegger, de que estamos en un mundo ya comprendiendo. La comprensión no será como en Dilthey un método, sino la forma de ser del ser ahí, como traduce José Gauss. La anterior, por favor, Claudia, todavía. Parte entonces de esta vida donde nosotros nos estamos entendiendo, nos estamos comprendiendo y nos estamos interpretando, ¿sí? Es lo que va a llamar también Paul Ricoeur la mimesis 1, una imitación de la vida, una interpretación de la temporalidad que estamos viviendo. Sí, ahí. La comprensión como un poder ser, ¿sí? Es decir, estamos en el mundo comprendiendo, estamos familiarizados con el mundo y podemos hacer ciertas cosas que también podemos proyectar en el futuro. Y con Gadamer podemos utilizar el término de formación, ¿sí? Es decir, tiene un carácter pedagógico. Estamos, somos educados en cierto contexto histórico, en cierta cultura que nos va formando precisamente. Y esos prejuicios, esa pertenencia a este mundo, es lo que va a posibilitar la comprensión de los textos, ¿sí? La comprensión para Gadamer no es un método, sino que es un acontecimiento. ¿Cómo nos enfrentamos a los textos? Comprendiendo los textos, aún así aún siendo mal entendidos, mal comprendidos, pero ya estamos comprendiendo. Y en cuanto a esta ontología de la vida fáctica, Ricoeur también va a recuperar la antropología de Clifford Geertz y va a hablar de un imaginario social, que es esto, la ideología, es decir, la idea que tenemos, que nos hereda la cultura, la tradición, y que va a dar sentido a nuestras acciones. Esta es lo que llama Ricoeur la mimesis 1 o el primer tiempo interpretado, la vida interpretada. Siguiente, por favor, Claudia. Y bueno, ya aquí pasando ya más al campo epistemológico, metodológico, vamos a ver que para Ricoeur el arco hermenéutico consiste en ir de la vida, pasando por el texto y regresando a la vida del lector. En primer lugar tenemos al autor, cómo escribe, desde dónde escribe, ¿sí? Y ya nos ha hablado la profesora Elena Ansúrez de la heurística, ¿verdad? ¿Desde dónde investigamos? ¿Cómo nos enfrentamos a los temas? Bueno, pues desde la precomprensión, desde los prejuicios. Este es nuestro horizonte vital que nos permite comprenderlos. Ajá. Es lo que se llama también el círculo hermenéutico. Es decir, comprendemos el futuro del texto desde nuestra posición existencial, ¿sí? Y ya hay aquí, desde este momento heurístico, desde esta investigación, ya hay una interpretación. ¿Cuándo? Cuando seleccionamos los textos, cuando interpretamos cuando seleccionamos un tema, ¿ah? Que en términos de María Rosa Palazón es un colon. Y bueno, aquí ya vienen algunas reglas que nos da la hermenéutica para interpretar, para comprender mejor. Una de ellas es la parte y el todo. ¿Cómo vamos a entender nosotros la palabra, la frase? ¿Cómo vamos a entender la palabra? A partir de la frase. ¿Cómo vamos a entender la frase? A partir de un texto. ¿Y cómo vamos a entender ese texto? A partir de un contexto. Por eso se nos habla, y aquí los historiadores son muy conscientes de ello, cómo explicar algunos acontecimientos, algunos hechos, bueno, pues a partir de un contexto histórico. Y nos recomienda San Agustín, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues primero hay que hacer una primera lectura para familiarizarse con los términos. Tal vez todavía no sabemos qué es la hermenéutica o qué es la fenomenología, pero ya hemos leído esos términos y nos empezamos a familiarizar. Y conforme van avanzando las lecturas, vamos entendiendo cada vez de manera diferente. También nos recomienda San Agustín que para entender los pasajes oscuros, sobre todo él está pensando en la Biblia, hay que consultar con textos paralelos. Hay que ver en otros lados de la Biblia o en otros textos que nos expliquen o nos ayuden a entender mejor. También nos recomiendan conocer la lengua original, así como otras versiones y traducciones. Y bueno, la hermenéutica podemos decir que es la búsqueda del sentido, la intención del autor, lo que quiso decir. Hacia eso va la hermenéutica. Y podemos definir la interpretación como poner el texto en su contexto o también encontrar el sentido del texto. Siguiente, por favor, Claudia.
Y desde esta vida en la que ya estamos viviendo y desde este contexto, es que el investigador, o en este caso el historiador, construye un texto científico, ¿sí? Y en el caso del historiador, bueno, pues hay una construcción del tiempo en una narración histórica con principio, medio y fin. Digo que es una construcción porque es el historiador el que elige, por ejemplo, 1521 puede ser el final de una época o puede ser el principio de otra, y eso ya es una construcción. Bueno, contra las explicaciones conscientes, ¿no? Quiero decir que la hermenéutica, la comprensión, se levanta en contra de estas concepciones positivistas o neopositivistas con Hempel, que buscan predecir la realidad, que buscan explicarla por medio de leyes y predicciones del tipo X causa Y. Sin embargo, en la hermenéutica se busca otro tipo de metodología distinta que pueda dar cuenta de la singularidad de los eventos, de las personas y de los colectivos. Y por lo tanto, estas explicaciones tratan de reunir en una historia toda acciones, circunstancias y azar, ¿sí? Y bueno, aquí el método trata de dar cuenta precisamente de esta singularidad de los sujetos históricos, individuales y colectivos. Y en Riquer es muy clara la dialéctica comprensión-explicación. Decía Dilthey que para entender a los sujetos históricos debíamos comprenderlos, pero dice Riquer, pero no basta con comprenderlos, también hay que explicar, y esto se logra con la narración, con las narraciones históricas. Otro método que propone Mauricio Bochet es la analogía, es decir, buscar una mediación entre la univocidad, lo que dice el autor, lo que verdaderamente dijo que dijo, y la equivocidad que recaería el peso en el lector, en la interpretación que cada lector da del texto. Sin embargo, él nos recomienda no recaer en ninguno ni otro lado, ni en la univocidad ni en la equivocidad, sino tratar de mantener una mediación, una analogía. Y desde el punto de vista de Gadamer, nos recomienda acercarnos a los textos por medio de un diálogo, por medio de una fusión de horizontes. El texto te quiere decir algo y tenemos que estar abiertos, pero nosotros también tenemos ciertas dudas. Tenemos que llevar a cabo un diálogo, dice él. Y también podemos decir que ahora, desde las posturas, desde las teorías de la complejidad, sobre todo con Ilya Prigogine, se busca la nueva alianza entre las ciencias del espíritu o las ciencias sociales y las ciencias naturales. Bueno, pero ya no les voy a hablar de eso. El texto se considera ahora entonces el texto como una red de relaciones independiente de la intención del autor y sus acciones. ¿Sí? Aquí va a recuperar Paul Ricoeur el estructuralismo francés. ¿Por qué? Porque la hermenéutica romántica de Schleiermacher y Dilthey pensaban comprender a partir de los textos la psicología del autor. Y esto no es posible. Cuando leemos un texto, el autor ya no está, ya está muerto. Y lo único que nos quedan son sus textos y sus acciones. Siguiente, por favor, Claudia. Y por último, Ricoeur habla de la mímesis 3, es decir, la lectura que damos de los textos, ¿sí? Apoyándose en la estética de la recepción, nos va a decir que los textos no tienen una esencia, sino que contienen siempre un excedente de sentido. Es decir, cada uno de nosotros podemos hacer una interpretación de los textos porque contienen lagunas y nosotros las vamos llenando, por decirlo de alguna manera. Es decir, nos vamos interpretando el texto. Los textos pueden ser leídos de muchas maneras. Y para Paul Ricoeur, los textos son posibilidades existenciales, son lugares que podemos habitar, podemos vivir los textos, dice él. Conforme vamos nosotros leyendo, y esto se apoya en la fenomenología de la lectura, vamos nosotros reteniendo ciertos significados, pero también nos vamos proyectando en los significados que son en el futuro. Y en ese sentido, conforme vamos leyendo, se va resignificando toda la lectura, ¿sí? Y vamos, por lo tanto, comprendiendo diferente, puesto que nunca se entiende del todo. Esto es lo que hemos entendido como finitud.
En términos gadamerianos, hay una aplicación de este conocimiento, es decir, una actualización que podemos ver en la historia, que podemos ver, por ejemplo, en el derecho, con el juez, cuando tiene que aplicar la ley, tiene que aplicarla precisamente, tiene que apropiársela en términos de Paul Ricoeur, ¿sí? Hacer suyo el texto, encontrarle un sentido. Y por último, busca Ricoeur, dice, con la lectura no solo entendemos el texto, sino que también a nosotros mismos. No termina aquí el proceso de conocimiento, en el conocimiento historiográfico, sino que esta mímesis 3 concluye en una configuración del tiempo individual, en el surgimiento de una identidad narrada, que podemos narrar, una historia que podemos contar, que somos nosotros mismos. Para Ricoeur, el individuo es lo último en constituirse. Por último, ya para terminar, nos recomiendan aquí Mauricio Buchot contra la equivocidad, contra las múltiples interpretaciones que pueda haber, la analogía. Tampoco cualquier interpretación es válida. Y Jean Grondin, en contra de la relatividad, nos menciona que la hermenéutica busca la universalidad en la condición finita del ser humano. Siguiente, Claudia, por favor. Creo que con eso ya termino. ¿Es todo, Claudia? Bueno, muchísimas gracias. Creo que eso es todo. Y espero, les pido una disculpa por mi conexión y espero que haya preguntas. Gracias. Maestro Carlos, pues muchas gracias por su tan interesante y propositiva ponencia. No se preocupe, pues las fallas técnicas, digamos, nos superan. Pero bueno, afortunadamente pudimos tener el gusto de escucharle y ver también sus textos en las diapositivas. Bueno, pues ha finalizado la participación de los ponentes. Ahora pues abrimos un espacio para comentarios o preguntas. Pueden alzar su mano los que están aquí en la sesión Zoom o escribir directamente en el chat algún comentario. Igual a quienes nos están siguiendo por el Facebook, si gustan plantear ahí sus preguntas, las podremos leer. Voy a revisar si hay algunas anotaciones aquí en el chat o aquí en el... Retomo un poco lo que han estado comentando desde el Facebook. Bueno, amablemente el doctor Polus García pues nos está siguiendo y nos envía saludos. Muchas gracias. También la doctora Graciela Velázquez felicita por las ponencias. Bernardo Martínez Ortega también comparte felicitación. La maestra Graciela Velázquez le pregunta a la maestra Rocío que si ojalá pueda decirle dónde puede consultar su ponencia o si ha hecho alguna publicación sobre este tema. No sé si hay alguien más que haya dado algo acá en el chat. Si no, maestra Rocío, por favor. Buenas tardes. Es la doctora Velázquez la que me pregunta. Sí. No he hecho ninguna publicación. Es una investigación que apenas la realicé. A partir de la invitación que me hicieron, pues empecé a investigar lo de la salud pública. Pues muy bien y muy interesante el tema. Como había mencionado hace un momento, creo que los puntos que abordó esa junta en 1820 pues estaban reflejando ciertamente no solo las ideas ilustradas, sino pues reflejaban una serie de problemáticas de la Ciudad de México en torno a la salud de los individuos, y creo que podría ser una temática también a estudiar en otros espacios o temporalidades y quedaría mucha información. No sé si quisiera ahondar, maestra, no sé un poco en dónde se encuentra este documento, más o menos como la extensión del mismo. Este documento está en la biblioteca digital, en el fondo de obras antiguas. Y bueno, consta de
de 38 páginas. El autor es Agustín Iglesias. Busqué algo, aunque encontré muy poco, casi nada de Agustín Iglesias. Él era un cura, me imagino, que de la Ciudad de México, y que una de las cuestiones que se planteaban era de que también religiosos tenían que formar parte de las juntas, ¿no? Todavía no había esa separación. La iglesia siempre tuvo un papel importante, sobre todo en las obras de beneficencia y de salud. O sea, estaba ahí la iglesia siempre presente, y los curas eran los que, de alguna manera, los sacerdotes en esa época, ahí en esas juntas tenían un papel importante. Generalmente eran de los personajes más importantes representando estas juntas, y él es el que escribe este proyecto. Digo, entre todos lo formulan, tengo entendido, pero él es el autor del proyecto, de esta junta que se hizo. Generalmente cada año había un nuevo proyecto, se reunía otra nueva junta con otros nuevos personas que le integraran, pero no encontré más documentos más que este documento de 1820. No vi otro. Quizás será cuestión de buscar en otros archivos. Puede ser que haya más proyectos, pero solo encontré ese. Pues muchas gracias por ampliarnos la mirada y la perspectiva, y obviamente creo, como iba apuntando muy bien el maestro Carlos Peláez, pues estos diferentes niveles también de lectura y de irle extrayendo la información al texto, que nos permite pues entrar también en esta parte de la interpretación. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera también felicitar a los participantes por su trabajo de investigación y la generosidad en compartirlos. Y bueno, esta parte tan propositiva de lo que compartió el maestro Carlos Peláez, de estos diferentes niveles de lectura, donde no solo se trata de pues la singularidad del texto, sino ir tratar de irlos explicando. Creo que sí el maestro tiene algunas otras publicaciones o materiales que pudiera recomendar, sobre todo pensando en los estudiantes que se inician en esta parte de interpretar textos. Gracias, maestra Elena. Sí, tratando de responder también a la pregunta que me formula aquí Ana, si pudiera ahondar en la idea de que no todas las interpretaciones son válidas, y si pudiera proporcionar la bibliografía. Bueno, pues de Paul Riquet recomendaría Del texto a la acción. Ahí viene la dialéctica, comprensión y explicación, que es un texto, por ejemplo. Y también me gustaría recomendar muchísimo el texto de Mauricio Bouchot, del Tratado de Hermenéutica Analógica. Ahí precisamente él nos explica los dos polos de la interpretación. Por un lado, la univocidad muy cargada en un estudio muy literal en lo que el autor dijo, lo que quiso decir, pero por el otro lado, la equivocidad estaría cargado en la circunstancia histórica del lector. ¿Cómo evitar esto? ¿No? Que sería la equivocidad, ¿no? Entonces, podríamos decir, bueno, cualquier lector puede tener la lectura que quiera de cualquier texto. No, dice Bouchot, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Bueno, tratar de mantener un equilibrio, pero es un equilibrio metaestable, ¿no? Tratando de ver lo que dice el lector, la intención del lector expresada en el texto, pero también cargándole un poco al lector. No sé si estoy respondiendo, pero la respuesta está entre una y otra. Hay que recordar lo que dice, cómo podemos definir la hermenéutica. Poner el texto en su contexto. Cuando no ponemos el texto en su contexto, lo estamos mal interpretando. Gracias. Gracias, maestro Carlos. Esperemos que la maestra aquí, Romo, que nos hizo la pregunta, tiene algún otro comentario. También desde el Facebook, maestro Carlos, aprovecho, le hace una pregunta a Mario Merolis. ¿Cómo sería posible incorporar teorías hermenéuticas a la educación, a la docencia o pedagogía? Muy interesante eso. No he encontrado tal cual una aplicación sobre la hermenéutica en la educación. Sin embargo, ahí el texto más didáctico que conozco de Paul Ricoeur, al menos, por ejemplo, es de Educación y Política.
podría ser una de las recomendaciones. También tiene otro texto, Mauricio Beuchot, que es Pedagogía y Analogía, ¿sí? Cómo desde la hermenéutica podemos concebir a la educación. Podrían ser esos dos textos, aunque no conozco mucho, fíjate, sobre la aplicación de la hermenéutica en la educación. Gracias. Gracias a usted, maestro Carlos. Muy interesante todas las sugerencias y creo que aunque algunos hayamos tenido oportunidad quizá de revisar en algún momento esos textos, justamente por estas labores hermenéuticas, creo que estamos más que obligados a una segunda o tercera lectura y pues siempre hay nuevas ideas o niveles de análisis. Muchas gracias. También en Facebook, Mario Merolis le pregunta a la señora Rocío Peralta, me gustaría saber ¿a qué cree que se debe que la salud pública no haya logrado resultados tan satisfactorios? ¿Cree que se tiene que ver con los paradigmas desde donde ésta se ha gestado? Creo que la historia podría arrojar luz al respecto. Es su pregunta y comentario de Mario Merolis para Rocío. Contestando en parte, yo creo que yo pienso que son diferentes factores los que influyen, no tanto que no hayan buenas propuestas o buenos proyectos para que no se logre una salud pública digna, pero me parece que hay también cuestiones, creo que por ahí la corrupción siempre nos ha perseguido desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, también pienso que a veces existen buenos proyectos que luego cuando se hace el cambio de algún sexenio, por ejemplo, de otro partido que llega al poder, pues llegan y votan todo lo que se había adelantado. Entonces, creo que por ahí tenemos varias cuestiones, ¿no? Y también, en parte, también influye mucho la educación de los ciudadanos. Muchas veces no respondemos a los llamados que nos hacen las autoridades sanitarias. Entonces, creo que por eso no se ha logrado, esa es mi muy humilde opinión, no se ha llegado a consolidar una salud pública como se espera, ¿no? Están ahí las propuestas, pero creo que es el incumplimiento de ambas partes, tanto del Estado como de los ciudadanos, y pues yo creo que las cuestiones de corrupción que nos persiguen durante muchas décadas. No sé si con esto contesto su pregunta, pero es lo que pienso. Gracias. No, muchas gracias y creo que justamente también el contexto contemporáneo de la pandemia pone en la mesa de debate esta cuestión del equilibrio entre la responsabilidad de los ciudadanos y las responsabilidades de las autoridades. Retomo otro comentario también que tengo aquí en el chat. Agradezco a Gustavo Montaño sus palabras y pregunta cómo se puede hacer énfasis en la preservación de archivos desde la paleografía. Bueno, paleografía entra en diálogo justamente con la archivística y esta cuestión de preservación de los archivos creo que se puede abordar desde la paleografía, desde que ésta asume como uno de sus temas de estudio la historia y el trabajo de los archivos. Creo que también los propios archivos, al tomar conciencia de su propia historia y del papel que desempeña, pues pueden ir abonando no solo en las políticas para la gestión, organización y puesta en difusión de los materiales archivísticos. Bueno, por acá también me preguntaban si la digitalización de documentos cada vez más frecuente de archivos ha impactado en la paleografía. Sí,
La paleografía, al ser también una disciplina que estudia o tiene que ver con todo lo escrito en cualquier tipo de soporte, ya no solo en papel, pergamino o papiro, sino también en soporte digital, impacta porque aunque sean documentos digitalizados o que ya respondan a un lenguaje ceros y uno, el código binario, son susceptibles de ser leídos y de ser, pues, incluso desatar abreviaturas y nexos. Obviamente la digitalización presenta algunos puntos a favor que el papel en físico no da, como hacer zoom, como hacer capturas de pantalla, hacer contrastes, aumentar el brillo, quitar contraste, etcétera, que se pueden imprimir. Pero bueno, pues también la experiencia en vivo y a todo color con el documento, créanme, es también grandilocuente. Bueno, pues ya para cerrar e ir terminando nuestra sesión, aquí también al maestro Carlos le preguntan cómo aplicar la hermenéutica a los estudios de género y de la sexualidad. Y bueno, pues con esto quizá ya vamos a ir cerrando. Maestro Carlos. Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante. Fíjate que tal vez nos podría ayudar esta consideración del otro, ¿sí? La hermenéutica tiene consideraciones éticas y políticas, también interculturales, por ejemplo, la consideración del otro. Esta consideración del tiempo es muy interesante porque implica precisamente una concepción del otro. ¿Y cómo hay que concebir al otro? No solo la mujer, digamos, sino al otro, hombre, niño, viejos, etcétera, como un análogo, nos dice también Riquet y Mauricio Bochot. Es decir, no es igual a mí, no es el mismo, no es idéntico, es diferente, pero no es completamente diferente a mí, es un análogo y eso va a fomentar el vínculo, ¿sí? Si lo concebimos como un igual, se fomentan sistemas totalitarios, ¿no? El positivismo, por ejemplo. Si lo percibimos diferente, caemos en la equivocidad, ¿no? Es tan diferente que no tiene nada que ver conmigo. Hay que concebir al otro de manera análoga. Gracias. Pues muchas gracias, maestro Carlos. No sé si hubiera algún otro comentario por parte de los asistentes aquí a la sesión Zoom. En Facebook observo que, bueno, pues varios deditos arriba y todo, pero creo que ya no hay preguntas o comentarios. Bueno, pues siendo así, damos por concluida esta mesa. Agradezco mucho a la Asociación Interdisciplinaria por abrir estos espacios, por todo el trabajo colosal de la organización de este magno congreso que ha tenido a bien llevarse desde el día lunes. Mañana sábado tendremos la clausura. Ojalá puedan seguirnos acompañando y recuerden que pueden también volver a escuchar las ponencias con los videos en la página de Facebook, este medio que nos permite de alguna manera prolongar en el tiempo estas experiencias. Agradezco a Rocío y al maestro Carlos Peláez su participación y lo que tan generosamente han compartido. Un saludo muy cordial también y de gratitud al doctor Rodrigo Vega, nuestro presidente de la asociación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Con esto damos por concluida esta mesa. Gracias, hasta luego.